Y ahí le voy a preguntar a ustedes, ¿qué se viene qué me pueden contar? ¿Qué saben que se viene para .NET 8? .NET 8, no sé, Miguel, ya que estabas hablando vos, si querés Esperá que comenzar. saco la lista. Sí, ¿no? Ahí. A ver, bueno, yo estuve estudiando de la semana pasada para acá precisamente para tener algún contexto y hablar en este live y por el contenido que estoy creando. A ver, hablemos un poquito de C Sharp. De C Sharp hay cosas bastante interesantes. Hay cosas en la sintaxis que se pusieron un poco más minimalistas, como ha venido haciendo C Sharp con todo, la verdad. El tema de los static namespace, por ejemplo, el tema de los top level statement que elimina todo ese boilerplate tan horrible de llaves y demás para poder crear una estructura de código. Asimismo, también en C Sharp 12, creo, sí, C Sharp 12, que es la versión que va a salir con .NET 8. Hay, por ejemplo, algo muy chévere y es que ya no tenemos la necesidad de especificar al momento de pasar un elemento vacío el tipo como tal. Entonces, normalmente, por ejemplo, nosotros decíamos new, le colocábamos el tipo, colocábamos entre paréntesis y eso era lo que hacíamos para poder pasar un objeto vacío. Ya eso no es necesario, sino que internamente lo que hace es que .NET lo ingiere el tipo. Eso, por ejemplo, es muy chévere. Y lo mismo pasa con los vectores. Por ejemplo, hay un vector tipo string. No tengo que crear new, string, abro y cierro paréntesis, sino que simplemente, y ni siquiera tengo que poner new y abro y cierro paréntesis, sino que simplemente le paso abro paréntesis, cierro paréntesis vacío completamente y él automáticamente va a detectar que yo le estoy pasando ese vector completamente vacío. Entonces, muy parecido como se hace de hecho con JavaScript o Python, pero teniendo en cuenta que estos son lenguajes que no son fuertemente tipados, ¿no? Entonces, por eso permiten hacer ese tipo de cosas. Pero en C Sharp tenemos esa posibilidad. Ahora me pareció muy interesante y nuevamente eso va a hacer que sea mucho más amigable con las nuevas personas que inicien con el lenguaje. O sea, bien, sí, va como tomando conceptos de otros lenguajes y en algún punto, y sepa interpretar lo que voy a decir porque no es tan así, pero se hace un poco más legible, porque antes el lenguaje como más parecido a un lenguaje de programación y la tendencia es un poco más, me parece, a lo humanamente legible, como Python, que es un poco más fácil de seguir. Y va para ese lado, aunque también con esos sugar syntax que a veces agregan, es lo contrario, porque a veces ves en una línea de código que resuelve 20 cosas y bueno, Como ahí una va. expresión regular. Sí, Se resuelve un montón de cosas, pero no la entiende nadie. sí, O esas una cosas de expresión LiNQ regular que... con. Sí, un fluent lambda, no sé cuánto, sí, que son irreconocibles, sí. Sí, yo particularmente el tema de los array me llamó mucho la atención lo nuevo que es la unión de los array. Es una especie de, como tiene JavaScript, el de structuring, que podemos unir array con poniéndole puntos adelante. O sea, es mucho más sencillo y más rápido inclusive para unir arrays. Después, otra funcionalidad muy interesante, que es media confusa, que es, no me acuerdo bien el nombre, pero es como using types. No sé si la vieron. Ustedes pueden declarar un using como un alias, vendrá a ser, pero podés tipificarlo. Podés hacer un using, no sé, sb igual string builder, y después cuando haces un new, adentro de tu código haces un new de sb, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero ya ¿qué me pasa? acordé. Sí. No solo podés poner un objeto, a eso podés pasarle variables y parámetros como si fuera un récord. O sea, un record strat creo que era el que se usa ahora normalmente. O sea, esta misma funcionalidad puedes hacerlo dentro de un using. A mí lo que me da un poco de miedo es el abuso que hagan de eso, ¿no? Por alias de tipos por todos lados que nadie sabe, el programador después lo puso en el commit o se olvidó ponerlo. Pero son muchas cosas, como decís vos, que van ayudando de a poco a llevar al código a entenderlo de una manera mucho más sencilla. Es bastante interesante la funcionalidad de esta. También hay, no sé qué otra te recordás ahora vos, Miguel, que tengas ahí la memoria. Me acuerdo de los métodos de extensión que tienen una variación ahora, creo que es como explicit y implicit extension methods. Es bastante interesante porque lo que hacen es que, por ejemplo, si yo vamos a mandar un stream, pero tenemos un método que puede recibir o un string o que puede recibir un JSON. Entonces, para poder hacer eso, normalmente lo que tocaría hacer es, obviamente, sobrecarga, ¿no? O sea, hacer la sobrecarga y que reciba un parámetro u otro. Ahora con los explicit
extension method, lo que podemos hacer es crear un método de extensión que procese ese dato que está llegando al método siempre y que él detecte si efectivamente es de cierto tipo y lo transforme internamente al tipo que él siempre va a utilizar. Entonces, por ejemplo, si él siempre utiliza un string, pero él puede recibir un JSON, un XML o un tipo de clase especial, nosotros lo podemos pasar y lo que va a hacer el explicit extension method es que lo va a transformar al string al final que se necesita y el método va a seguir su ejecución normalmente. Yo lo único que veo con esta nueva funcionalidad es el hecho de entender el código. Va a ser súper extraño, porque obviamente si uno no sabe que ese extension method está declarado, si ya de por sí son difíciles a veces de encontrar, si uno no lo encuentra y uno no sabe dónde está declarado, uno no entiende cómo pasándole un tipo completamente diferente, él por dentro lo procesa y lo transforma. Entonces, eso es digamos, es como mi único concern sobre esa extensión, sobre ese feature, sobre esa mejora, pero sí está muy interesante porque hay muchos casos en los que puede ser muy útil. Y ahora me hace reflexionar y pienso, ¿no atenta también todo esto contra lo fuertemente tipado del lenguaje? Digo, o sea, se plantea un lenguaje fuertemente tipado para evitar ese tipo de cosas que hacía, por ejemplo, JavaScript, donde una variable podía ser, o sea, vos tenías un 0, pero no sabías si era un 0 string, si era un null o un vacío, no sé, podía ser cualquier cosa. Y ahora, con esto, ¿no vas un poco para ese lado? O sea, ¿no se pierden las ventajas del fuertemente tipado? Y eso que no hablamos, los interceptors. O sea... Contanos, ya está, tiralo. A ver, ¿cómo explicar interceptor? ¿No? Interceptor, lo nuevo del framework, te permite meterte en el medio de cualquier cosa. Imagínate como un super reflection, pero en tiempo de ejecución, ¿no? Donde te podés meter en el medio. Y no es que solamente te podés meter en el medio mientras se está ejecutando. Podés omitir las interfaces. O sea, desaparecen totalmente las interfaces con esto de con los interceptors. Y no solo eso, vos podés interceptar una línea y una columna específica de tu código de C#. O sea, le decís, che, ponete a mirar acá, cuando llegues a esta línea, a esta columna, cambiámelo. O sea, y ahí las interfaces desaparecieron, o sea, no le importa nada, no hay tipo, no hay nada. Entonces, digamos que de a poco el lenguaje, el framework en sí ya no es un framework fuertemente tipado, por decirlo de una forma así, mientras está en ejecución, porque después tenemos Code Generator, tenemos, creo que ese generador dinámico que todavía no lo pude probar, pero todo eso genera código on the fly. O sea, a partir de templates que vos armás, va generando millones de códigos dinámicos. Eso va a ser muy útil con inteligencia artificial, low code y todo aprendizaje continuo y demás, porque genera todo código on the fly, en tiempo de ejecución. Entonces, ¿dónde quedó lo fuerte tipado? En alguna versión lo perdimos, seguro, pero no sé en cuál de todas las versiones.